Hola, ¿cómo están, hermanos? Buenas noches a todos. Aquí son días todavía, pero bueno, buenas noches porque este va a pasar en la noche o está pasando en la noche. Y vamos a ver algo en la escritura interesante. Yo les había dicho el domingo que íbamos a continuar con aquello, pero estaba considerando varias cosas en la escritura y entonces creo que tenemos que hablar de esto que voy a hablar. Y me gustaría que comenzáramos dando una palabra introductoria y después una oración. ¿Cuál es la palabra introductoria? Bueno, hay dos puntos de vista y dos maneras de ver las cosas en el universo. Una de las maneras de ver las cosas es como Dios las ve y otra manera de ver las cosas es como el hombre natural las ve o como el enemigo las plantea para que el hombre las vea. Entonces hoy quiero platicar algo acerca de eso y ver cómo es que Dios tiene una manera de ver las cosas a la cual nosotros nos tenemos que adecuar. Entonces, a lo largo que te voy a ir hablando algunas cosas de la escritura y vamos a ir pensando en algunas de ellas, yo pido que el Espíritu de Dios nos ayude a tener entendimiento y comprensión de lo que vamos a hablar para que nuestras vidas sean afirmadas, confirmadas, para que nuestras vidas sean ayudadas a poder tener siempre el punto de vista de Dios sobre todo el universo, sobre todas las cosas que nos rodean. Y entonces de eso vamos a hablar. Así es que vamos a hablar un poquito acerca de todo esto y vamos a orar antes de comenzar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por habernos permitido conocerte a ti, Señor. Señor, por razones de seguridad y de cosas que se han impuesto, Señor, no podemos reunirnos ahorita. Pero en espíritu, sí, Señor, nos podemos reunir y podemos, Padre, hablar de ti, comentar de ti y testificar de ti. Te pedimos, Señor, en esta hora que nos ayudes, Señor, con todo lo que vamos a hablar y que seas tú, Padre, enseñado y glorificado, seas tú enseñado a los demás, a nosotros, y seas tú glorificado por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos a entender, Señor, tu punto de vista, tu manera de cómo ves las cosas, o tu paradigma, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bien, pues les mando un saludo a todos. Espero que el enemigo no le permitan ustedes al enemigo llevar a cabo una obra de miedo en ustedes, porque la Biblia, en una de estas lo vamos a hablar, la Biblia es muy clara cuando dice que tenemos que luchar con la muerte y tenemos que vencer a la muerte. Esto no quiere decir que no vayamos a morir, pero Satanás quiere meternos temor para que la gente se muera antes de tiempo. Y muchos de los que han sido descuidados, hablando de cristianos, se han ido antes de tiempo. Que Dios nos ayude en su gracia, en su misericordia, nos permita vivir la vida de Dios conforme a su propósito. Bien, quiero que veamos un texto como introducción o una pequeña idea para luego tratar de irla desarrollando de una forma más completa. Dice en el Salmo 119, versículo 160, es un salmo grande, un salmo que abarca muchas cosas, pero dice en el versículo 160, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Lo voy a volver a leer. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Es interesante que aparezca aquí en este salmo esa expresión. Te voy a explicar por qué.
a todos nos ha hablado un mismo espíritu desde el principio. Y de eso vamos a hablar para llegar a algo. Entonces, a veces la visión que tenemos de la palabra del Señor pareciera estar desconectada una cosa con la otra, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo que pasó con el rey Ocosías, con lo que pasó con Abraham? ¿Qué tiene que ver lo que pasó con David, con lo que ocurrió en los tiempos de Malaquías? ¿Qué tiene que ver lo que pasó con los hijos de Elí, con la situación de los Baales? En fin, todo lo que habla la Escritura, ¿no? Entonces, a veces la visión que podemos tener de la palabra del Señor pareciera que está como no conectada toda, sino separada. A veces, al acercarnos nosotros a la Biblia, podríamos recibir una impresión como de fragmentos de la Escritura. Es decir, aquí dice una cosa, pero acá dice otra. En la Biblia encontramos historias, encontramos un poco de genealogías, encontramos proverbios, encontramos visiones, todo eso está en la Biblia, pero también encontramos salmos y también encontramos canciones. Encontramos en la Biblia consejos y encontramos doctrinas, y pareciera que fuera toda una colección de toda esta cosa, aunque de hecho yo creo que sí es una colección de varios autores. Los que pudieron leer aquel libro que escribió este hombre, Evidencia que exige un veredicto, no me acuerdo cómo se llama este cuate, el que lo escribió, este hermano. Bueno, ahí habla acerca de cómo la Biblia se escribió a través de un periodo de 1600 años, por diferente tipo de gente, diferentes contextos sociales de vida, fueron reyes, fueron campesinos, fueron, en fin, entonces es una colección de varios autores. Lo que debemos ver es que detrás de estos autores, y a lo largo de muchos, pero muchos años y de muchas épocas, y teniendo en cuenta a personas de diferentes situaciones y en diferentes momentos o en diferentes también situaciones, nos ha hablado un mismo espíritu. Fíjate, ¿dónde estaba este espíritu desde el principio? Moviéndose sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Ahí se está moviendo el Espíritu de Dios. Así es que es algo, creo yo, precioso, algo realmente hermoso, que el Espíritu de Dios, que es uno solo, haya querido utilizar a personas de muchas clases que han vivido diferentes experiencias. Algunas personas eran eruditas, otros eran pescadores, otros, incluso algunos pasajes fueron escritos por mujeres, que en aquellas culturas la mujer era muy menospreciada. En fin, lo que trato de comentarte es que gente distinta, en distintas situaciones, en diferentes épocas, la humanidad ha sido representada por toda esa gente. Fíjate, una vez escribe un rey y representa a toda la humanidad. Pero luego escribe una persona como, no sé, como Jeremías y es representada a la humanidad. Escribe Moisés y es representada a la humanidad, etc. Escribió Pedro y es representada a la humanidad ahí. Escribe Pablo y es representada a la humanidad. Y así cada uno. Entonces, cada uno de nosotros seguramente ha sido tocado por el Señor, por ejemplo, en algún salmo. Tú has leído un salmo y de repente Dios te saca algo y te toca, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos encontrado ahí representada nuestra situación y nos sentimos no aludidos, sino nos sentimos identificados con aquello que el salmista o que el autor de Proverbios habló. Y Dios entonces nos ha hablado a través de esos libros y nos ha hablado también, hablando de los salmos, a través de esas oraciones. O las oraciones que hizo el apóstol Pablo, las oraciones que hizo David, o las oraciones, etcétera, etcétera. Entonces, toda la Biblia parece que proviene, y de hecho, ¿no? El exterior proviene de una gran diversidad. Sin embargo, mis hermanos, ha sido traducida, lo sabemos, a una gran cantidad de idiomas en muchos pueblos y ha sido también de mucho beneficio en muchas culturas. Y
podemos poner ahí entre comillas, porque en ellos encontramos, o sea, en los escritos de toda esta gente que ha sido beneficiada por la Biblia, entre comillas, pueblos civilizados, te digo entre comillas, porque en ellos encontramos obviamente grandes brutalidades como las que está viendo y las que hemos visto, la que nos ha tocado ver. Este fin de semana pasado hubo 100 muertos en toda la República en un solo día, 100 muertos, 100 asesinados, más aparte los que nos inventan que se mueren de COVID y los que de verdad se mueren de COVID. Porque ahora ya no existe el cáncer, ya no existe la diabetes, ya no hay sarampión, ya no hay ninguna enfermedad. La única enfermedad es el COVID. Todo el mundo se muere de COVID, ¿no? Entonces dice que son muchos los que se están muriendo en todo esto. Bueno, eso aparte de las enfermedades, pero te estoy hablando de las brutalidades de la llamada, entre comillas, llamada civilización. Y de entre ellos, de entre todos, esa gente que era gente brutal, gente con el antecedente, muchos de ellos muy extraño, de toda esa gente Dios ha tenido que sacar personas. La iglesia ha sido, por ejemplo, sacada del mundo. ¿De dónde salió la iglesia? Del mundo. Todos los que formamos la iglesia salimos del mundo, una situación espantosa. Unos vienen de una cosa horrible, otros vienen de otra cosa peor, y otros vienen de otra cosa mucho peor, otros de otra cosa menos peor, pero todos venimos del mundo, ¿no? Entonces la iglesia ha sido separada de la cultura humana, y aunque seguimos siendo nosotros personas de nuestra raza, tenemos nuestra historia, tenemos nuestro lenguaje, tenemos las costumbres, tenemos nuestro acento al hablar, ¿no? Porque venimos de diferentes lados. Pero iglesia quiere decir, en esencia, personas que fueron escogidas, personas que fueron atraídas a Dios, personas que fueron llamadas por Dios, ¿no? Escogidas en Cristo para pertenecerle a Él. Y entonces, por haber sido escogidos, todos estos que forman la iglesia o que formamos la iglesia, fuimos llamados y fuimos separados para Dios, separados para el reino, separados o escogidos como la esposa del Hijo de Dios, de entre toda la multitud. Es decir, somos como miembros de la familia de Dios, con una misión especial y con una misión muy distintiva de la misión que todo el mundo trae o tiene en mente que no conoce a Dios. El Señor, mis hermanos, les ha dado a los suyos, a los que son de Él, a los que Él ha ganado a través de Cristo, a los que ha separado para sí, les ha dado su propia orientación, es decir, nos ha dado su propio norte, nos ha dicho, es por aquí. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos ha dicho, es por este lado, es de esta manera, ¿no? Nos dio su propio espíritu, nos dio algo de lo que se ha hablado mucho, pero se ha hablado tal vez no tan profundo, pero se ha hablado mucho de esto. Nos dio su identidad o nos dio una identidad que especialmente en estos tiempos finales nosotros debemos comprender muy bien. ¿Por qué? Porque estos tiempos, mis hermanos, que son tiempos de globalización, tiempos de eclecticismo, si no tienes esa palabra, búscala en el diccionario, ¿no? Tiempos de ecumenismo, tiempos de ambigüedad, tiempos de engaño, son tiempos muy difíciles, muy difíciles. Esta es la última prueba, porque a lo largo de la historia, mis hermanos, la humanidad siempre ha sido probada. Ha sido probada. Solamente lee Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Vas a ver cuánta cosa. Lo podemos leer así como si no pasara nada, ¿no? Es que pasó esto y al rey le continuó su hijo y a su otro hijo y va. Pero si tú te detienes un poquito a pensar en todo lo que aconteció ahí, tú te vas a dar cuenta de que realmente la humanidad y muchas sociedades, o muchos, sobre todo la cuestión de los hebreos, pues la sociedad hebrea pues ha sido probada, pero también todos los demás pueblos. Todos los demás pueblos se caracterizan por ser, muchos de ellos no son monoteístas o tienen otro Dios, ¿no? A los que muchos de los reyes sirvieron de una manera equivocada, de una manera errada. Entonces la humanidad ha sido probada y el pueblo de Dios también ha sido probado. Entonces cuanto más probado es la gente,
más nos acercamos, o más probado es el mundo, más nos acercamos a los últimos tiempos. Así es que mientras más nos acercamos a los últimos tiempos, más pruebas va a haber, porque en la misma palabra del Señor se habla de una hora en la que el mundo va a sufrir, el mundo entero va a sufrir una prueba. La Escritura es muy clara en eso, una hora de la prueba para el mundo entero. Así es que claramente siempre ha habido una prueba, pero sin ser el tiempo final. Pero ahora que se está acercando el tiempo final, viene la hora de una prueba muy diferente, mucho más fuerte y además global, ¿no? Para poder entender esto, tenemos que empezar un poquito en lo siguiente. En el mundo hay dos puntos de vista. Uno que le podríamos llamar la locura y otro que le podríamos llamar la cordura. Dice el Señor que te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Apocalipsis 3:10. Y luego en Gálatas 1:14 dice el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, dice aquí el apóstol Pablo, dice: dije 1:14, es Gálatas 1:4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, la Biblia le llama a los tiempos desde que Jesucristo resucitó de los muertos hasta este tiempo y el final, le llama el presente siglo malo. Ya ha durado 2000 años, este siglo al que se refiere la Escritura. Entonces, durante todo este tiempo que ha habido una prueba terrible, ha habido pruebas muy fuertes en la vida de los cristianos, déjame decirte que la voluntad de Dios nuestro Padre es librarnos del presente siglo malo. Y por eso Jesucristo se dio a sí mismo para que no corramos la misma suerte que todos los que no conocen a Dios en los tiempos en los que el mundo va a ser probado y en los que van a tener que entregar cuentas a Dios, obviamente. Entonces, esta será una prueba todavía más acentuada, la de los últimos tiempos. Será una prueba todavía más seria. ¿Por qué? Porque ha habido una batalla. No vemos la situación espiritual, pero hay una batalla muy fuerte, ¿no? Y bueno, no siempre, pero digamos que desde la rebelión de Satanás en los cielos y para nosotros los hombres, desde que nacemos hay una batalla. ¿Cuándo comenzó una batalla espiritual? Una batalla que nombra la Escritura, que es en la eternidad. En algún momento de la eternidad, Satanás se rebeló y comenzó una batalla, comenzó una situación. Por desgracia, cuando Dios hizo al hombre, Satanás pudo entrar, Satanás envenenó al hombre, le llenó de pecado, y por cuanto un hombre pecó, todos pecaron, y entonces todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así es que, aún siendo ya, habiendo venido Cristo, habiéndose cumplido la promesa, tú y yo, desde que nosotros nacemos, estamos en una batalla. Pero todo comenzó con aquella batalla en los cielos, con la rebelión de Lucifer, con aquel querubín que quiso ser como Dios. Entonces déjame hablarte un poquito de esta situación, una situación de locura. Imagínate un ser creado que quiere ser como Dios de una manera envidiosa, de una manera de destituir a Dios para quedar él como Dios. Es una de las locuras que no nos podemos imaginar. Satanás fue representado en los imperios de los césares, en los imperios de los faraones y en otros muchos imperios como los babilónicos, en donde los reyes se creían Dios. Pensaban que eran dioses. El imperio romano tenía un culto a los césares y la gente tenía que adorar a los césares. Se levantaron estatuas de ellos, monumentos a ellos. Lo mismo que pasó con los faraones y lo mismo que pasó con los reyes babilónicos y seguramente con otros muchos. Gente mortal se cree que podía ser Dios. En ese engaño han caído muchos de los dictadores, ¿no? Más o menos contemporáneos, como Hitler, como Mussolini.
como muchos otros que han pensado que van a vivir toda la vida. Y este mal no se ha acabado, ¿no? Tú te das cuenta que en nuestro país, en cada sexenio, los presidentes actúan como si se fueran a quedar para siempre. Se creen los reyes, los señores de todo, y son prepotentes y hacen leyes y modifican la Constitución. Y lo mismo pasa con los congresitos, ¿no? Que de acuerdo a sus inclinaciones y de acuerdo a sus preferencias y de acuerdo a todas sus cochinadas que piensan, porque son cochinadas, porque el país está mal, ellos hacen leyes. ¿Y quién puede quitar esas leyes? Pues a menos que otros estuvieran a nivel de ellos y que ya no estamos de acuerdo y las anulamos o sacamos algo que revoque esa ley. Pero dense cuenta que toda esta situación de Satanás ha permeado a la humanidad en todos los niveles. En los niveles más altos de las élites más altas en el mundo. Y aún pastores o líderes creen que son infalibles y que todo lo que hablan es verdad. O sea, dan sus puntos de vista fuera de Dios, dan sus opiniones fuera de Dios y creen que así es. Y nadie les puede rebatir nada. Así es que todo comenzó con la batalla en los cielos, con la rebelión de Lucifer, insisto, de aquel arcángel, de aquel querubín que quiso ser como Dios. Pero encontramos aquí algo interesante. Él quiso ser como Dios y Dios se lo permitió, o sea, Dios le permitió actuar a él. No que fuera como Dios, pero Dios le permitió esa rebelión porque Satanás todavía está actuando, a eso me refiero. Y Dios entonces lo permitió. Y Dios lo hizo esto con mucha sabiduría. Te voy a decir esto porque Dios en lo absoluto es afectado negativamente con nada. ¡Aleluya! Dios no es afectado absolutamente con nada. Absolutamente con nada que no tenga que ver con Él. Es decir, Dios nunca puede ser vencido, nunca puede ser derrotado, nunca puede ser disminuido, nunca puede ser humillado, aunque el Señor Jesucristo como hombre se humilló a sí mismo, pero esto lo hizo voluntariamente, humillándose a sí mismo. Un día te voy a hablar del conocimiento de Dios mismo como Dios. Y todo lo que implicó que el Señor primero se conociera como Dios para luego darse a conocer al hombre, y no que Dios no se conociera, sino que Él quiso reflejarlo así a través de su Hijo, porque Jesucristo fue engendrado, no creado, sino Dios, la misma sabiduría de Dios, Dios mismo engendró al Hijo, porque el Hijo es Dios. Y es el Hijo el que le ha dado a conocer. Bueno, de eso no te voy a hablar ahorita, ya lo hablaremos en otra ocasión. Pero ha habido una insolencia terrible contra Dios, y ha habido una ofensa terrible contra su santidad, contra su gloria y también contra su justicia. Ahora, ¿por qué ha habido todo esto? Bueno, por esa rebelión. Y por causa de que esto ha existido, habrá un juicio. Escuche esto. La locura del enemigo le ha hecho creer que él puede ser semejante al Altísimo. La locura del enemigo le ha hecho pensar al enemigo que él puede ser semejante a Dios. Y entonces se le ha permitido esa locura para que sirva de prueba para todos. Para todos. O sea, yo no quiero ser como el diablo. Por lo tanto, podríamos decir que hay una guerra entre la locura y la cordura. La cordura es el Señor, ¿no? La cordura es la de el Hijo de Dios. Y entonces el Señor ha separado a su iglesia, que es su esposa, a sus seguidores, los ha separado para sí, ¿no? Los que hemos ido aprendiendo a amarle, poco a poco hemos ido aprendiendo a amar al Señor, porque se requiere aprender de este amor. Y la palabra dice que Él nos amó primero, y como Él nos amó primero, ahí en 1 Juan 4:19, como Él nos amó primero, entonces nosotros ahora le amamos. Y es por eso que ahora nosotros damos incluso nuestra vida, y mucha gente ha dado su vida por causa del Señor. Y ahora la iglesia, mis hermanos, poco a poco va conociendo al Señor. No crees que es tan fácil que una iglesia conozca a Dios nada más porque se levantó en un avivamiento y conoció a Dios. Los avivamientos han sido
contraproducentes porque han desviado de la línea de la verdad con aquello de los dones, todas esas cosas. No están mal los dones. No es tan mal que se ore por sanidad, no está mal que se ore en lenguas, no está mal que se profetice, no está mal, pero han hecho algo que se han salido del equilibrio y en donde han promovido esto de una manera desequilibrada, y ahí Satanás también se ha movido, él se ha sabido mover ahí. Así es que el Señor nos amó primero, nosotros ahora le amamos. La iglesia va conociendo poco a poco al Señor, va conociendo su persona, va conociendo sus principios, la iglesia del Señor, va conociendo su propósito, va conociendo sus caminos, va conociendo sus planes para poder llegar a su objetivo. Entonces la iglesia que lo va conociendo se va identificando con Él. Esto es bien importante. La iglesia nos tenemos que ir identificando con el Señor Jesucristo. Por eso es que le vamos conociendo, porque mientras más le conocemos, más tenemos que ir modificando e identificándonos con Él. Y entonces recibe del Señor, la iglesia, su propio espíritu, aleluya, que es el que nos ayuda a todas estas cosas. Es por su espíritu que le conocemos, es por su espíritu que nos identificamos con Él, es por su espíritu que vivimos la vida de Él, es por su espíritu, si es que no lo apagamos y si es que no lo estamos resistiendo todo el tiempo, es por su espíritu que podemos llegar a la meta que el Señor se propuso para nosotros, su iglesia. Entonces te decía al principio que hay un paradigma, ¿no? Hay dos líneas aquí en esto. Un paradigma significa una manera de ver las cosas, significa una cosmovisión. La cosmovisión de los pueblos es, fíjate, por ejemplo, cuando yo he ido a los pueblos a compartir la palabra y cuando estuve yendo un tiempo a trabajar también por parte del lugar donde yo trabajaba, una Secretaría de Estado, iba a las comunidades alejadas, allá por la sierra en Oaxaca, la gente tiene paradigmas o tiene su cosmovisión, tiene sus paradigmas y tiene su cosmovisión, ¿no? Tiene una manera, un panorama de las cosas de acuerdo a lo que ellos han creído su cultura. De manera, es la manera en cómo ellos entienden al mundo, es la manera en cómo ellos entienden la situación de donde están viviendo y también es la manera como entienden los valores y cómo entienden la historia. O sea, te estoy hablando ya de todos los pueblos. Entonces, todas las cosas juntas, todo esto forma un paradigma. Podríamos decir que Dios ha dividido a la humanidad en su diagnóstico de ella. O sea, Dios ha diagnosticado cómo está la humanidad y entonces la ha dividido. Es decir, los que están con Él tienen un paradigma, tienen una manera de ver las cosas, y los que están contra Él tienen otro paradigma, porque estos son los dos grandes paradigmas, ¿no? La manera como Dios ve las cosas y la manera como lo ve todos los que están en contra de Dios. Entonces, Dios ya había profetizado desde el principio que esto sería así. Desde el principio el Señor lo profetizó. Ahora, una de las primeras profecías las encontramos en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, en donde Dios le ha hablado a la serpiente y le dijo: así será la situación, estarán los hijos del diablo y estará el hijo de la mujer que le pisará la cabeza al diablo, ¿no? Y entonces el Señor, cuando habla de esto y la divide en dos, Dios maldice a la serpiente y le dice, entre otras cosas, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Entonces Dios le dice a la serpiente que Él mismo va a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. Entonces, ¿quién puso esta enemistad? Dios. La simiente de la mujer y su simiente, tienen enemistad con la serpiente porque Dios dijo: pondré enemistad
entre ti y la serpiente. Así es que ahora tú y yo tenemos que entender el paradigma de Dios, tenemos que ver el punto de vista de Dios, tenemos que ver cómo el Señor ve todas las cosas y cómo ve el mundo, porque su punto de vista es perfecto, su punto de vista es infalible, su punto de vista es la verdad, es lo correcto, y Él nos ha dicho que tenemos un enemigo. Hay una enemistad entre lo que es de Dios y nosotros que somos de Dios y el mundo que pertenece al diablo, los que están fuera de Dios. Y entonces dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces Dios puso una enemistad entre los que son la simiente de la mujer y los hijos del diablo. Hay enemistad. Por eso es que todos los hijos de Dios siempre han sido perseguidos y están tipificados por muchos personajes en la Escritura, ¿no? Amalek, Saúl, los egipcios, en fin, la Escritura así lo enseña. Entonces, aquel nacido de la Virgen, es decir, el Emmanuel, el Dios con nosotros, es aquel que siempre va a tener enemistad con la serpiente. Y como en la iglesia somos uno, ¿no? Porque el Cristo de Dios no es Él solo, Él es la cabeza, pero la iglesia es su cuerpo. O sea, la iglesia y Cristo son uno solo. Bueno, entonces, de entrada tenemos que entender que tenemos un enemigo enfrente, tenemos un enemigo que se nos va a oponer todo el tiempo de nuestra vida aquí en esta tierra. El Señor Jesucristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, su costilla, si le quiere llamar así, su amada, ¿no? Es su cuerpo. Y entonces a lo largo de toda la historia humana vemos que ha habido entonces dos líneas. La línea que es atraída por el Señor y que le ama, y otra línea como la de Caín, que sale como Caín de la presencia de Dios. Winner Lee le llamó a esto la línea de la vida y la línea de la muerte. Y él dice que van juntitas, se van a encontrar hasta el tiempo del libro Apocalipsis. Fíjate, estas dos líneas van justamente desde la caída, paralelas. Ahí van, paralelas, pero hay un fin para cada una de ellas. Uno es para la línea de la vida, la Nueva Jerusalén, y otro fin es el infierno y el lago de fuego para la otra línea. Podríamos llamarla así la línea de Caín y la línea de Abel, la línea de la vida y la línea de la muerte. Los que heredan las cosas de Dios y los que se independizan de Dios. Entonces ahí va Caín como cabeza de todo esto. Ahora, te decía yo que esta otra línea, como la de Caín que salió de la presencia de Dios, él prefiere andar por sí mismo. Él no necesita a Dios. Él puede contestarle a Dios, ¿quién me echó guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de él? ¿No? Cuando lo mató. ¿Qué hace él dándole la espalda a Dios? Es decir, él camina o ha caminado este espíritu de Caín o esta descendencia de Caín a través de toda la historia, dándole la espalda a Dios, edificando su propio mundo sin tener en cuenta a Dios, porque hasta le hizo una ciudad a su hijo Enoc, no Enoc, Enoc el que caminó con Dios, sino Enoc cainita, no Enoc setita, ¿no? Pero el Señor vino y nos pidió orar y ser uno con Él en este interés, en que el reino de Dios venga a la tierra y que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Lucas 11, versículo 2 nos habla de esto, y también Mateo 6 nos habla de esto, de que tenemos que orar así: Señor, que tu voluntad se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Por lo tanto, mis hermanos, los que son de Dios, sus hijos, le siguen y tienen una línea específica. Tenemos una línea específica, aleluya. ¿Te das cuenta? Entonces, estos
hijos de Dios que tienen esta línea específica están en el Espíritu y estamos en el Espíritu de Dios, en Él estamos, y estamos también en el propósito de Dios. En cambio, el enemigo tiene sus intereses, diciendo Jesús de ellos, vosotros sois, dice aquí la Escritura en Juan, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Entonces, lo que hay en lo íntimo del corazón de los hijos del diablo es lo mismo que hay en el corazón del diablo. Fíjate en esto que te lo voy a volver a repetir. Lo mismo que hay en lo íntimo del corazón de los hijos del diablo es lo que hay en el corazón del diablo. Y están conscientes de esto, llamándole a Satanás Padre. En cambio, otros han sido engañados, le están siguiendo también, igualmente se hallarán con él en el infierno. Es necesario, mis hermanos, reiterar o que reiteremos o que hablemos constantemente que Dios no hizo el infierno para los hombres, Dios hizo el infierno para el diablo y sus seguidores, para Satanás y los que le siguen, sus ángeles que le siguieron, pero estará lleno de millares y millares de hombres y de mujeres que se sintieron incómodos con Dios. ¿Cómo te sientes tú con Dios? ¿Te sientes incómodo con Dios o te sientes cómodo con Dios? El infierno va a estar lleno de gente que se ha sentido a través de toda la historia incómodo o incómoda con Dios. La Biblia nos enseña que Dios tiene un deseo. Y el deseo que Dios tiene es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, porque Dios no es un dictador, aunque Él es soberano y todopoderoso, pero Él no usa su poder de una manera arbitraria, es decir, no obliga a las personas a venir a Él. Dios quiere que las cosas, como Él las tiene en su Trinidad, que estén en armonía, ¿no? Que haya una consideración mutua, que haya un consenso. Entonces Dios dice, por tu voluntad, por tu libre albedrío, yo te invito a que vengas a mí, ¿no? Y vean a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Pero hay quienes dicen, yo no quiero ver a Dios. Eso nos debe impresionar mucho. Yo estoy sorprendido de cómo puede llegar a ser la gente. Y en esa gente, tú y yo nos podemos identificar. Nos podemos identificar. Mira, déjame leerte aquí algo importante. Lo estoy buscando aquí. Espérame un segundín. Din. Ok. Fíjate, dice aquí la Escritura. Solamente es un ejemplo. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes, anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Fíjate, es gente que le dio la espalda a Dios haciendo porquerías. Haz de cuenta lo contrario a Dios, adoradores de Satanás, sacrificaron a sus hijos a los ídolos, ¿no? Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Así como él, fueron muchos de los reyes. Peca es otro, ¿no? Dice, en el año 50
52 dice, de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. O sea, no, fíjate, todas estas modas de los reyes, todas estas vidas de los reyes, como ellos eran reyes, hacían pecar al pueblo. Tenían que seguir, esto es lo que va a ser el anticristo. El anticristo va a ser un rey en esta tierra. Va a ser alguien que da órdenes, que va a convencer a los reyes y a los gobernadores de la tierra y les va a obligar a hacer cosas contrarias a Dios. Una de ellas, adorarlo a Él. Así caminaron estos reyes. O sea, hay hombres que le dieron la espalda a Dios, literalmente le dieron la espalda a Dios, porque así lo quisieron hacer. No sé si encontraban placer, no sé si estaban engañados, que sí estaban, pero lo hacían voluntariamente porque conocían la historia de David. Muchos de ellos eran descendientes de David. Y la Biblia dice, no anduvo en los caminos de David su padre. Entonces eso está impresionante, ¿no? Dios quiere que las cosas caminen de acuerdo a su revelación como el Dios de la Trinidad, o sea, en armonía. Ahora, ¿por qué como la Trinidad? Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu están en perfecta armonía ellos tres. O sea, es uno, pero es tres. Y entre ellos hay armonía. Nosotros somos tripartitas, somos espíritu, alma y cuerpo, y no tenemos armonía. Queremos servir a Dios, no podemos. Queremos hacer las cosas bien, las hacemos mal. De repente las hacemos bien, la carne se acongoja y se duele, el alma está buscando cosas de repente, o sea, estamos en una confusión. A veces en nosotros mismos no hay armonía. Estamos desesperados, asustados, otra vez estamos muy contentos, otra vez estamos tristes, no hay armonía. Pero Dios quiere que caminemos como Él en su Trinidad camina, con una armonía absoluta, y solamente vamos a obtener esto teniendo comunión con Dios verdadera. Aleluya. Él quiere todo de esa manera. Dios no va a conquistar a la manera en como lo han hecho los conquistadores en este mundo, en la historia. ¿Por qué? Porque lo que te decía hace ratito, ¿no? Ellos han hecho sus tronos en base a muerte. O sea, este rey Peca y los que acabamos de leer y otros tantos más que hubo ahí, hicieron la situación de acuerdo a la muerte. Uno de ellos es Saúl. Saúl mandó matar a todos los gabaonitas, los mató, los quería aniquilar de la tierra, violando un pacto que había hecho Israel y que Dios había dicho, hiciste un pacto, ahora lo respetas. Pero Saúl dijo, yo me deshago de esto y se acabó el pacto. No, Señor, porque después Dios manda un castigo ahí tremendo a Israel, una hambruna tremenda, ¿no? En los tiempos de David. Y ya habían pasado siglos y pasaron años, ya habían pasado 4 o 5 años de la muerte de este rey espantoso Saúl. Y entonces viene el juicio de Dios. Así es que los reyes han hecho sus tronos en base a muerte. En cambio, mis hermanos, Dios nos conquista con su amor, enviándonos su espíritu. Fíjate qué amor de Dios, enviándonos su palabra y aún más. Porque nosotros siendo enemigos, Él toma la iniciativa de reconciliarse con nosotros. Siendo enemigos, Él tomó la iniciativa de reconciliarse con nosotros y nos llevó al arrepentimiento. O sea, por la gracia de Dios estamos aquí, porque pudimos ver que tú y yo no podíamos caminar solos. Estábamos perdidos en una vida espantosa. Y Dios nos hizo ver eso, nos abrió los ojos. De manera que Dios, mis hermanos, ha hecho todo lo habido y por haber para salvar al hombre. ¿Y sabes qué? Lo seguirá haciendo hasta que Él estime que no es conveniente continuar, porque va a haber un momento en el que muchos ya no. Déjame platicarte algo. La Biblia, en las epístolas de Juan, nos dicen que, dice Juan, hay un pecado de muerte por el cual les digo que no les digo que se ore. Entonces la pregunta, la incógnita que ha sido siempre, ¿y cuál es ese pecado de muerte? Unos dicen, no, pues la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Para que un cristiano blasfeme contra el Espíritu Santo, o sea, es imposible pues que se haga, ya, para acabar rápido. Un verdadero cristiano jamás va a hacer eso. O sea, eso no existe. Es una mentira del diablo eso. Pero ¿cuál es el pecado de muerte por el cual Juan dice que no se ore? Entonces yo me doy cuenta que en la Biblia Dios a todos los hombres les ha dado un límite. Y muchos por traspasar su límite, que no es el mismo límite de aquel que el mío, ni el mío que el del otro, ni el del otro que el de aquel, hay un límite. Y cuando la gente pasa ese límite, Dios les quita la vida. Ese es el pecado de muerte. Yo creo que es así. Y tenemos de ejemplo a muchos en la Escritura. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Saúl fue uno de ellos. Otro fue Moisés y Aarón. Moisés murió antes de tiempo. Tú dices, ¿y por qué Moisés? Porque él no representó convenientemente al Señor en aquel lugar donde llegaron a Or, en donde el pueblo se empezó a quejar otra vez, como se había quejado la primera vuelta que pasó por Or, porque acuérdate que el pueblo estuvo dando vueltas por 38 años. Ya habían pasado por ahí y hubo un problema fuerte, luego volvieron a pasar y hubo otra queja, no tenían agua. Entonces Dios le dice, háblale a la peña, y Moisés le pega 2 veces y comienza a hablar, pueblo rebelde. No, esas no eran las palabras de Dios. Y Dios dice, por cuanto habéis sido rebeldes, no se lo dijo al pueblo, se lo dijo a Moisés. Dice, tampoco entrarán a la tierra prometida. Ese era el límite de Moisés, porque Moisés tenía mucha luz, no debió haber actuado así. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros hablemos la palabra de Dios. No hablemos lo que nos imaginamos o no tratemos de no poner nuestra opinión. Tratemos de ser coherentes con el llamado de Dios a través de la palabra, para hablar la palabra. Interpretar la Escritura con la Escritura y ministrarla a la gente. Entonces, este pecado de muerte, creo yo, es el límite que cada uno tiene. Aquel hombre de Corintios, por el que Pablo dijo, entreguen su cuerpo para que su cuerpo sea juzgado y se muera. Y en el día de la resurrección, su espíritu sea salvo. Que andaba con la mujer de su padre, con su madrastra. Una especie de incesto raro. Y los de Corintios 11, que estaban débiles, enfermos, y algunos ya dormían. ¿Cómo colmaron ellos su medida? No pudieron discernir el cuerpo de Cristo cuando llegaban a tener la comunión con los demás discípulos. Entonces muchos colmaron su límite. Y no sabemos, mis hermanos, qué límite nos puso Dios. Por eso debemos andar en temor al Señor. Muchos dicen que el temor, lo vuelvo a repetir, que el temor no es ese miedo. Claro, por supuesto que hay que tenerle miedo al Señor. Él es que te puede cortar tus días acá. Una. Y otra, también el enemigo puede trabajar en nuestras vidas para que nuestros años sean acortados. ¿Qué está haciendo ahorita el diablo? Meter un temor como nunca lo han tenido algunas generaciones. Por lo menos desde que yo nací, hace 64 años, nunca vi esto. No sé cómo haya sido el tiempo de la guerra, no sé cómo haya sido otro tiempo, pero este tiempo que estamos viviendo, desde el mediados o fines del año pasado, acá, el temor en la gente se ha multiplicado de una manera terrible. Los está matando el miedo. Dentro de poco voy a hablarte de cómo tenemos que luchar contra la muerte. Porque hay un temor a la muerte que tiene sujeto a la gente, y la Biblia habla de eso. Aunque tú y yo vamos a morir un día,
no tenemos que estar sujetos al temor de la muerte. Porque el día en que tú y yo nos vayamos a ir de acá, seguramente Dios te va a dar una señal de que ya es el tiempo. De alguna manera lo vas a saber. Se lo anunció a Pedro y Pedro lo sabía. Se lo anunció a Pablo y Pablo lo sabía. Le escribió a Timoteo en su última epístola: mi partida ya está cerca, ¿no? He caminado, he cumplido, he guardado la fe. Dice Pablo, ya hasta aquí ya llegué. Y Pedro decía también que su partida estaba cerca. El Señor se la había profetizado. Dice, cuando seas grande te llevarán a donde tú no quieras. Pero es hasta donde Dios nos diga. Entonces tenemos que llegar hasta allá. Yo creo que mientras más viejos sirvamos al Señor, es mucho mejor que sirvamos a Dios muchos años aquí en esta tierra. Pablo hablaba de eso, dice, él se quería ir con el Señor y estaría muchísimo mejor allá, pero por causa de la obra, dice, es mejor que yo me quede, es conveniente que yo me quede. Cuando tú eres fiel a Dios, es conveniente que tú te quedes más tiempo aquí. Cuando el fruto se está dando, es conveniente que nos quedemos más tiempo aquí. Eso lo dice el Señor ahí en su palabra. Pero el enemigo va a estar aferrado a cortarte los días y va a estar aferrado a que tú seas engañado, y va a hacer todo lo posible, por cuanto Él es tu enemistad y Él es tu enemigo, va a hacer lo posible de desviarte y de desanimarte y de llevarte a la ruina para que tu vida se acabe. Por eso tenemos que orar que Dios nos libre de las enfermedades. Tenemos que orar que Dios fortalezca nuestros cuerpos, porque Él lo prometió. O sea, en la Biblia entendemos por Romanos, por Corintios y por muchas cosas que están escritas ahí, que nosotros no solamente tenemos que vivir en el Espíritu, sino que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios y que Dios lo anhela celosamente en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que estar sanos. Tenemos que orar. Bueno, ese es otro asunto, ya me desvío un poquito. Lo que te estaba diciendo es que Dios ha hecho todo lo habido para salvar al hombre y lo seguirá haciendo hasta cuando Él diga hasta aquí está, y que diga hasta aquí es conveniente y ya no voy a continuar más. Así como tuvo que decirlo antes del diluvio. Esa es otra de las cosas que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En Génesis 6:5 dice esto. Entonces dice, ya no contendrá más mi espíritu con el espíritu del hombre. Es decir, hasta aquí. Y llega un momento en que es hasta aquí. Déjame hablarte un poquito de la contención de Dios. No contendrá, dice aquí, mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6:3. Fíjate. Dios, vamos a entender esto de la contención de Dios, porque es una bendición de su misericordia. Dios contendió con el hombre, y esa contención, dice aquí en Génesis, de Dios con nosotros, era la pura gracia de Dios, que los hombres de aquel entonces no entendieron, y muchos no entienden hoy cuando Dios está contendiendo con ellos. Era la pura gracia de Dios. Podríamos decir, bienaventurado aquel con el que Dios contiende. ¿Por qué? Porque la contienda de Dios es su amor por Dios para llamarnos la atención a ya no pecar más o a no darle la espalda a Dios. Entonces podríamos decir, bienaventurado el hombre o aquel con el cual Dios contiende. Yo, acordándome de mi testimonio, te puedo decir que Dios contendió conmigo a los 18 años que me vino aquella depresión de la que ya les he platicado, ¿no? Y era Dios contendiendo conmigo, no el diablo llevándome al infierno, era Dios diciéndome, este es lo que te espera si tú no volteas a verme a mí, porque yo te estoy llamando. Ya no quiero más que estés así. Entonces Dios tuvo tanta misericordia y su gracia se manifestó en aquel tiempo en el que contendió conmigo. Pero ¿sabes qué? Dios sigue contendiendo con nosotros, nos sigue llamando la atención, nos sigue restringiendo en muchas cosas.
Entonces, esta es la gracia de Dios y la contienda de Dios es su amor manifestándose a nosotros. Fíjate, cuando Él contiende con nosotros, Él nos está amando y está procurando a través de esa contienda liberarnos de la locura de estar sin Él. Oh, qué glorioso es Dios. Dice la Biblia en 2 Corintios 7:10 que hay una tristeza que viene por parte de Dios para arrepentimiento. Pero el mundo también trae otra tristeza que es para muerte. Entonces la tristeza del mundo, la depresión del mundo es muerte, pero la tristeza de Dios es para arrepentimiento. Es el amor que Dios tiene por nosotros en su contender con nosotros para que regresemos a Él todo el tiempo. Le podríamos llamar a eso, ya siendo cristianos, la disciplina de Dios que tiene para con sus hijos. Entonces, toda la bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo, toda la bendición espiritual está en Cristo, aleluya. Toda la bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo está en Cristo. Y fueron anticipadas a través de profecías, fueron anticipadas a través de tipologías, a través de sombras, pero ya la totalidad, mis hermanos, de la bendición divina es Cristo. Cuando Cristo llegó, en Él está toda la bendición. De Él se habla desde Génesis hasta Apocalipsis, obviamente. Pero cuando Él nace, todo esto está cumplido y en Cristo se corporifica todo. La ciencia, la sabiduría, la vida eterna, el perdón, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. Todo. En Cristo se corporifica todo aquello, ¿no? Entonces, los que son escogidos, mis hermanos, no lo son por algo que ellos en sí mismos hayan hecho, sino que son escogidos en Cristo. Así es que este es un privilegio que tenemos. Si tú y yo estamos en Cristo, fuimos escogidos en Cristo, no por lo que hayamos hecho. Nos merecíamos el infierno, pero a Dios le plació escogernos y aquí estamos. ¿Te das cuenta? Esto no es fácil de entender con la mente. Solamente puedo decir, Señor, gracias por esta misericordia que has tenido tan grande. La Biblia dice que nos escogió en Él para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Tú lee la epístola de los Efesios, los primeros versículos del capítulo 1. Ahí está esto escrito. Dios nos escogió, ¿no? Y nos dio a todos a Cristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que quiera, ¿no? ¿Nos damos cuenta? Para todo aquel que quiera. Y no solamente el que quiera, sino el que sabe oír. Pueda decir, el Señor dice, ven. A todo aquel que quiera y aquel que oiga, el Señor dice, ven. Fíjate, Dios nos llamó con un llamamiento alto, con un llamamiento santo, con un llamamiento como el de Abraham, como el de Pablo. No nos tiró a tierra, nos caímos en la tierra con una luz que nos deslumbró, pero prácticamente fue eso. O sea, Dios tumbó nuestro viejo hombre, nos acabó, Dios nos llamó, nos sacó de Ur de Caldea, nos mandó hacia Cristo, ¿no? Que es nuestra tierra prometida. Entonces dice aquí la Escritura, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Dónde está esto? En Apocalipsis. ¿Dónde está esto? En Isaías. ¿Dónde está esto? En los evangelios. Entonces, Él nos llama a venir y seguramente Él también nos va a ayudar a llegar. Fíjate, Él nos llama a venir, nos va a ayudar a llegar ¿a dónde? A la meta que Él tiene. ¿Te acuerdas de aquella parte del evangelio donde Él le dice a un paralítico que se levante y ande? Bueno, en esa misma manera, Él nos va a ayudar a pararnos y andar. Señor, levántanos para que nos ayudes a caminar.
quita esa parálisis espiritual y que podamos caminar contigo, porque si Él te llamó y te invitó a que fueras a Él te va a ayudar a llegar y te va a ayudar a caminar, y de hecho nos ha ayudado, gloria a su nombre, a caminar. Por eso le damos muchas gracias a Dios, porque Él nos ha ayudado. Entonces Dios no solamente nos va a dar un mandamiento, sino Dios nos va a dar un socorro, aleluya, nos va a socorrer, y la gracia también nos va a ser dada, una gracia suficiente para poderle obedecer. ¿Cómo le puedo obedecer a Dios? Con la gracia que me ha sido dada. ¿Cómo le puedo seguir caminando con Dios? Porque Él es mi socorro en el tiempo de tribulación. Él es mi auxilio en los tiempos difíciles. Y entonces podemos seguir caminando con Dios tal como Él lo dijo. Eso nos debe impresionar muchísimo, muchísimo. Dios sabía, mis hermanos, quiénes recibirían a Cristo en su miseria y quiénes querían la bendición de Él. Amo la bendición de Dios. Amo que Él me bendiga sanándome enfermedades. Amo que Él me bendiga supliendo mis necesidades. Amo que Él me bendiga con amor para los demás. Amo que Él me bendiga cuando leo su palabra. ¡Cómo amo todo eso! Amo la bendición de Dios. Dice Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa fue la diferencia entre Jacob y Esaú. A veces pareciera que Dios lucha contra las personas, pero esta lucha, mis hermanos, es para despertar la búsqueda de la bendición que es Cristo. La bendición más grande que tú y yo tenemos es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. De ahí se deriva toda la bendición de Dios. Las demás bendiciones de Dios. Las cuales debemos dar, porque Cristo es tu sostén, Cristo es tu salud, Cristo es tu vida, Cristo es todo, es tu vista. Cristo es tu sostén. Cristo es tu camino. ¿Te das cuenta? Él es el todo en todos, dice Colosenses. ¿Quién es Cristo? La bendición de Dios. Gracias, Padre, por la bendición de tu amado Hijo. ¿Y sabes qué? Dios se la quiere dar a todos. Es lo más impresionante. Es lo más impresionante. Dios le quiere dar su bendición a todos. Su bendición es Cristo mismo. Te digo, yo amo la bendición del Señor con mi salud y todo, porque Él es mi salud, Él es mi salvación, Él es mi vida, Él es mi sostén. Él es todo. Él es todo. Y Dios quiere darle esta bendición que es Cristo a todos. Y por eso manda que se anuncie el evangelio a toda criatura, porque Dios quiere esta bendición para todas las personas, aún sabiendo que no todos lo van a recibir y que no todos van a caminar con Él. Sin embargo, Dios dice, manden el mensaje, como aquella parábola de las bodas, no vayan, inviten aquí, inviten por allá, inviten a todo el mundo, porque Dios quiere llenar su reino, Dios quiere llenar su casa, ¿no? Y la invitación está abierta para todos. Ahora, si alguno, dice el Señor, quiere venir en pos de mí, el Señor nos dice eso. Si alguno quiere venir en pos de mí, lee Lucas 9, 23 y 24. Dios quiere que todos sean sus discípulos, pero Dios no va a obligar absolutamente a nadie, sino es solo para los que quieran aceptarlo, los que deseen voluntariamente seguir al Señor. Y entonces Dios tiene una elección eterna, Dios tiene un conocimiento eterno, Dios tiene también un amor eterno y Él ha hecho las cosas correctamente. Él nos ha invitado a todos y cada día, mis hermanos, fíjate esto, cada día, Él nos ha invitado a todos y cada día es una extensión de esa invitación para que estemos con Él y le sigamos. Cada día esa invitación se extiende. Cada día que tú y yo abrimos nuestros ojos, vemos que Dios nos está llamando fuera y venir a Él. Salir fuera, nos está llamando a salir fuera
de las cosas del mundo y venir a Él cada día. Así es la novia, mis hermanos, así es la iglesia, y Dios tendrá su identificación con ella. Habrá una sincronía en su corazón, ¿no? Esa cuerda que vibra en el corazón de Dios va a encontrar eco, mis hermanos, en otros corazones. Señor, yo dispongo en verdad mi corazón para que tu amar, tu llamado, lo que tú estás haciendo, Señor, lo que tú estás diciendo, encuentre un eco en mi corazón y en el de toda tu iglesia, Padre Santo, que así sea. Aleluya, ¿no? Entonces Dios va a encontrar un eco con otros corazones, en los de los hijos de Dios. Ahí es donde Él va a encontrar su palabra, va a encontrar una respuesta afirmativa, en los que declaran realmente que Dios se ha revelado en Cristo. Bendito sea Dios. Este es nuestro paradigma. ¿Te das cuenta? Este es lo que Dios quiere que pensemos. Este es nuestro punto de vista. Esta es la manera en cómo debemos ver las cosas. ¿Por qué? Porque este es el punto de vista de Dios. Este es el punto de vista de su espíritu. Este es el punto de vista de su carácter. Porque los hijos y las hijas de Él lo quieren con todo lo suyo. Todo lo suyo. Somos de Cristo y Él es nuestro. Por eso decimos nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío. Tú eres mi Señor Jesucristo. Pero como no soy el único, son todos ustedes. Entonces Él es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La palabra de Dios, mis hermanos, expone. La palabra de Dios avergüenza. La palabra de Dios juzga la identidad distinta a Dios. La expone. Dios la expone. ¿Cuántas veces Dios no está hablando y nos está hablando a nosotros? Sentimos vergüenza, sentimos miedo, sentimos que Dios nos ve todo el tiempo, porque su palabra, insisto, nos avergüenza, nos expone, nos juzga. Todo aquello que es una identidad distinta a Dios, Dios lo juzga, lo expone y lo avergüenza. Todo eso. Está lleno los evangelios de eso. Aquellos siervos que actuaron de otra manera cuando se les dejó encargado algo y que de repente están dando cuentas a Dios, son avergonzados. Siervo negligente, infiel, siervo malvado, sabías que esto era así, ¿no? Por cuanto no esto y cuanto no aquello. Y los manda un castigo. Híjole. Entonces, insisto, la palabra de Dios expone a vergüenza y juzga la identidad distinta a Dios. Jesucristo dijo, Lucas 11:25, el que no es conmigo, contra mí es. Eso está, creo yo, demasiado claro. Ahora, el Señor dice esto por una razón. No se puede ser neutral, ¿no? Yo puedo decir, bueno, no soy de Cristo, pero tampoco soy del diablo. Yo soy del diable, ¿no? Porque ahora con las locuras del mundo. O sea, no hay un lugar neutral. No se puede ser neutral. Es decir, hay que pronunciarse por el Señor. Y aquí encontramos, hermanos, que es muchísimo mejor que nosotros, la iglesia, nos preparemos para no ser una iglesia ambigua, una iglesia que juega con el mundo, que es atraída por otras cosas o que se desvía del llamado de Dios y luego está con Dios y luego no está y luego sí está. Dice el Señor, ¿puede salir de un agua, de una misma fuente, agua amarga y agua dulce? Entonces el Señor habla de la tibieza. Entonces no podemos ser una iglesia ambigua y debemos prepararnos para no serlo. Sobre todo, mis hermanos, en estos tiempos en donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Lo que se espera de la iglesia es que la iglesia se identifique, mis hermanos, con Dios. Que la iglesia conozca a Dios como Él es. ¿En qué áreas? En su amor, en su Trinidad, en su solidaridad con todos nosotros, en las razones que tuvo y que lo condujo a la encarnación y a la expiación. Dentro de todo esto que te estoy comentando, en otra ocasión, no va a ser ahorita, yo te voy a hablar de la encarnación de Cristo. Te vas a sorprender. Que podamos entender y hablar un poquito de la encarnación del Verbo.
y de cómo en Proverbios capítulo 8 y capítulo 9 el Señor está o sea, el Hijo de Dios es representado por la sabiduría y está con Dios desde el principio. Ahí te voy a explicar algunas cosas que yo he entendido en la Biblia, te las voy a explicar con la Biblia, que van a ser de mucha bendición a ti, para ti, estoy seguro. Sobre todo si tienes hambre de Dios, si tienes ganas de estar ahí en la presencia de Dios. Así es que tú y yo tenemos que estar en solidaridad, entender su amor, su fidelidad con nosotros y las razones que tuvo y que lo condujo a la encarnación y luego a la expiación. En el libro de Éxodo, cuando Moisés tenía que decirle al pueblo lo que Dios le pedía, en el capítulo 25 escribió, y así dice Dios de Israel, dice, y harán un santuario para mí, Éxodo 25:8. Ese verbo harán, mis hermanos, aparece muchas veces en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, harán también un arca, Éxodo 25:10, que representa obviamente al mismo Cristo. Y ahora nos dice que le hagamos un arca para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, para esto, tú y yo debemos colaborar, como colaboró el pueblo de Israel a través de Moisés, y etcétera, ¿no? Todos los que han sido llamados a colaborar. Es decir, Dios nos ha llamado y debemos colaborar, debemos querer hacerlo de corazón, de una manera voluntaria, de una manera espontánea, no diciendo, bueno, pues a ver, mañana mejor dile a otro. No. Si eres así, estás equivocado, necesitas reaccionar. Y entonces traer su ofrenda a Dios para el tabernáculo. Antes era más fácil porque solamente era una figura, era madera, era plata, pero mis hermanos, hoy la verdadera madera somos nosotros, los que constituimos el tabernáculo de Dios, ¿te das cuenta? Antes eran las maderas forradas de esto y forradas de aquello, de plata, de oro sobre todo, maderas torciditas forradas de oro, ¿no? Pero ahora esas maderas somos nosotros, el servicio somos nosotros, o sea, tú eres el que sirves a Dios. Acuérdate cuando hablamos del sacerdocio de Dios, ¿te acuerdas? Fueron varios meses que hablamos del sacerdocio y abarcamos muchas cosas sobre cómo debemos servir a Dios como sacerdotes. Y hablamos mucho del Antiguo Testamento, ahí de Levítico y de Éxodo y todo eso. Ahora, aún así, Él dice que le hagamos un arca y que le hagamos una mesa con panes de la proposición. Estos panes, no sé cuántos han entendido, ¿no? También habla de un candelero cuya vara del centro representa a Cristo. Mira, aquí tengo un candelero. Y esta vara del centro representa a Cristo. ¿Te das cuenta? La varita del centro. Lo voy a dejar aquí porque a lo mejor ahorita te digo otras cositas solamente para graficártelo, ¿no? Ese candelero obviamente representa a Cristo. Y entonces la Biblia nos enseña, déjame, alguien me lo regaló, lo trajo de Israel y me lo regaló. Y entonces la Biblia nos enseña que este candelero tiene brazos de un lado, del lado derecho, y otros del lado izquierdo. 1, 2, 3 brazos y 1, 2, 3 brazos del otro lado. Lo estoy viendo aquí la descripción en la escritura, ¿no? Y al centro están unidos estos brazos al centro. Entonces, fíjate, está el centro, están los brazos, y unos son de un lado derecho y otros son del lado izquierdo. Y entonces, bueno, ahí está el candelero con sus brazos y al centro izquierdo, y tiene otros brazos a la derecha y a la izquierda. Y es interesante, todos caben en ese candelero. ¿Te acuerdas cuando hablamos en Apocalipsis, ya al final, ahí en el capítulo 19, cuando estábamos hablando y comparando en los últimos capítulos, ya en la última parte de Apocalipsis, las piedras preciosas con los apóstoles? Y veíamos cómo Dios unió a un reaccionario
que podría haber sido el comunista de aquel entonces contra aquellos que ayudaban al imperio, a los imperialistas. Entonces, uno era fulano el celote y otro era fulano el cobrador de impuestos. Sin embargo, están aquí, cuando están unidos en el centro, los cobradores de impuestos y los reaccionarios se hacen uno y están unidos al brazo. Y hablamos de muchos ejemplos de cómo ellos trabajaron juntos, ¿no? Un hombre llamado Simón el celote, que era gente armada para una especie de revolución, ¿no? Con un Mateo que era publicano, bueno, y solamente así no se le ocurrió hacer esa unión extraña. Nosotros sabemos quiénes eran los publicanos y los oligarcas de la época, etcétera, etcétera, pero vemos que el Señor llamó a Mateo y llamó a los otros y estaban unidos en Él. En él no importa quién seas tú, estamos unidos, no importa quién seas. No te quieras distinguir, hermano. No hablo a la iglesia local porque la iglesia sabe esto, pero si tú me estás oyendo, otra persona está oyendo de otra iglesia de otra iglesia local en otro lugar, déjame decirte, nunca quieras distinguir que un apóstol es esto y que uno aquello. O sea, todos estamos unidos al mismo tronco que es Jesucristo, pero todos tenemos una asignación por parte de Dios para trabajar y para unir al cuerpo. Aquí había unas manzanas, unos manzanos y unas flores que estaban representando ahí todo ese asunto. Luego están los altares. Y déjame hablarte con esto de los altares y después te voy a hablar de una propuesta de Dios y voy a terminar, para que no extrañen los tiempos largos. Mira, toda la virtud de Dios crece en la iglesia porque está unida al tronco que es Cristo. Y por eso ahora la vida de los patriarcas, mis hermanos, era una vida de altares. Cada altar era una consagración profunda, más profunda y más profunda. Noé levantó un altar cuando se acabó el diluvio y siguieron levantando altares. Abraham fue otro que levantó un altar y luego otro altar. El pueblo de Israel levantó altares con Josué y con todos los patriarcas, porque cada altar era una consagración más profunda. Porque en cada consagración, mis hermanos, Dios lo liberaba de más problemas. En cada vez que te reconsagras a Dios, Dios te libera de más problemas y más complicaciones con Satanás. Porque Satanás nos complica la vida, pero mientras más nos consagramos, más liberados somos. Cuando Abraham se consagraba en el primer altar, significa que era la primera cosa. Dios estaba muy feliz porque Abraham obviamente se había librado de algo que lo dañaba a él mismo. Y luego Dios lo conducía a otro altar y a otro altar nuevo. Y entonces había algo más que consagrar. Y hasta ahora ni siquiera, mis hermanos, se nos había pasado por la cabeza que estábamos atados a determinadas cosas que considerábamos normales. Y estamos mal, pero cada vez que te consagras a Dios, Dios te saca de aquellos enredos en los que Satanás nos mete todo el tiempo. Enredos religiosos, enredos de personalidad, enredos de carácter, enredos con las amistades, enredos con el carácter de otra persona. Dios te va sacando de ahí cuando tú te consagras a Él. Y mientras más te consagras, es como si levantaras otro altar, más nos libra el Señor. Entonces el Señor quiere que edifiquemos un altar más avanzado que el anterior. Obviamente poniéndonos por petición lo que más amamos, incluso devolviéndole lo que Él mismo nos dio. Los altares, mis hermanos, nos introducen en el seno de la Trinidad, del Dios de la Trinidad, del Padre, Hijo y del Espíritu, para que nosotros participemos de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro, y ser libres de las cosas que son vergonzosas,
de las cosas que son distintas a nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos va metiendo el Señor en cada consagración, en cada altar que levantamos. En este sentido, los altares es una consagración. Entonces, Él tiene que hacer un trabajo a fondo con nuestras vidas. Él nos ha dado una identidad, como te decía al principio, y es la identidad de Él mismo, la identidad del Padre, la identidad del Hijo y la identidad del Espíritu. ¿Quién iba a pensar, mis hermanos, que Dios, siendo absoluto, soberano, respetar incluso al ser humano que es más pequeñito? Inclusive a los que se quieren ir al infierno, Dios los respeta y dice, está bien, o sea, si te quieres ir, pues vete, ¿no? Dios no quiere que vayan, pero ellos insisten y Dios lucha hasta cuando sabe que se cruza una línea y Dios dice, hasta ahí llego, hasta ahí te quedas y ya no hay retorno. Eso ya es tu problema, entonces tú quisiste esto, y así pasó con el diluvio, y entonces deja de luchar y los entrega. No contendrá, dijo el Señor, mi espíritu con el espíritu del hombre para siempre. Génesis 6:3. Así es que es muy delicado desaprovechar las contiendas de Dios, que implica todo esto que te estoy hablando. Fíjate, cuando Dios nos redarguye, cuando Dios nos corrige, cuando nos humilla, cuando nos trata, ¿sabes qué? Él nos está diciendo que todavía hay oportunidad. Entonces, bienaventurado aquel con el que Dios trata. ¿Por qué? Porque no nos ha entregado a la locura de caminar sin Dios. Es decir, todavía no nos dice, bueno, hasta aquí llegué y tú ya sigue tu camino. No nos ha entregado a la locura todavía. La sabiduría, mis hermanos, es el temor a Dios, y la inteligencia, dice la Escritura, es el apartarse del mal. Pero en este conflicto que estamos, no todos están en la línea del Espíritu. Así es que Dios tiene una propuesta, y con esto voy a cerrar, pero todavía falta un tiempecito. Fíjate, para que el Señor Jesucristo se forme en la iglesia y hacerle al Señor un arca que esté en el lugar santísimo, hacerle una mesa de los panes de la proposición, hacerle un candelero, un altar, un incienso, bueno, debemos estar en la vida de la iglesia. Mientras el mundo está en lo de ellos, nosotros tenemos que estar en la vida de iglesia. Entonces, mientras el mundo está en su asunto, ¿no? Sus logros, sus propuestas, todo lo que hacen, la pregunta es, ¿en qué estamos nosotros? ¿Estamos haciendo el candelero al Señor como Él lo pide? Bueno, mis hermanos, no es tan fácil hacer esos panes, pero Él dijo, me harás, fíjate. Dios nos ha dado, en esto que estamos hablando, que te estoy hablando, nos ha dado un sentido en la vida, y nos dijo, para que tú y yo vivamos, ¿qué es lo que podemos hacer para agradar el corazón de Dios? Eso Él nos lo reveló. Y entonces, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? Esto lo podemos hacer solamente en unión con su Hijo Jesucristo. Nada más. Jesucristo, mis hermanos, lo hace todo para el Padre, y Él vive en nosotros, y su Espíritu nos conduce a través de nuestro Espíritu a hacer lo mismo que el Hijo hace. Y el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. Así es que lo que tú y yo necesitamos hacer es permitir que el Hijo trabaje en nosotros para tú y yo poder hacer la voluntad del Padre, porque todo lo que el Hijo hace, refiriéndose a Cristo, agrada al Padre y es la voluntad del Padre. Y esa la va a seguir haciendo hasta siempre. Entendemos ahora que el candelero es la iglesia en cada lugar, en cada ciudad, y debemos estar abiertos a la comunión con otros hermanos para reunirnos en Cristo por el fruto del Espíritu. Así es que debemos ser una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Es decir, seamos una propuesta, una proposición de Dios al resto de las ciudades. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero imagínate cuando nos andamos peleando ahí por evangelizar o porque, ay, Dios mío, guárdanos, perdónanos, Señor. Andamos ahí peleándonos con nosotros, gentes que tienen sus criterios. Ay, no. Qué terrible, qué terrible. Dice que son los panes de la proposición, pero
no proponemos nada, no somos ninguna propuesta cuando estamos mal, para nadie, para nadie. Entonces tenemos que tener una identidad clara, tenemos que tener la identidad del cuerpo de Cristo, tenemos que tener la identidad de ser parte del Señor, estar en su espíritu y hacerle un candelero, que es lo mismo que hacerle panes de proposición. O sea, una propuesta de vida, y esa propuesta es la vida de la iglesia verdadera. La propuesta de Dios para la humanidad en Israel, mis hermanos, solamente eran figuras. Pero hoy en nosotros es una realidad. O sea, ya no somos figura de nada. O sea, es una realidad. Nosotros somos en Cristo la realidad. Hay que tomar esos granos de trigo del granero del Señor, molerlos unos con otros, y no es fácil estar juntos, pero Dios quiere que lo estemos para que seamos molidos y vueltos una flor de harina, es decir, como polvo, y después ser pasados por aceite, ser amasados como el pan de la proposición, y ser bien amasados, ser horneados en el fuego, y entonces así se hacen los panes, y esos panes eran las tribus del pueblo de Dios. En Israel eran 12 panes, ¿no? Pero hoy el Israel de Dios es la iglesia, y lo podemos decir así. Los panes son la iglesia, y nosotros, siendo muchos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:17, siendo muchos, somos un solo pan. Dios siempre hace propuestas. Esa propuesta que Dios hace y las que hace, esa propuesta es Cristo y la Trinidad de Dios encarnado y expresada en la iglesia. Así es que la propuesta que Dios hace es la iglesia y la vida de iglesia, llenándose de Él. Esa es la propuesta de la vida de Dios en la Trinidad con la iglesia. Es la vida del Padre, la vida del Hijo y la vida del Espíritu formándose en la iglesia. Dice la Biblia que los discípulos tenían en común todas las cosas y nada de lo que poseían era propio. Era algo maravilloso, ¿no? Que ese pan era de esa manera. Fíjate, si estamos con Cristo, no seremos avergonzados porque el Señor nos va a cubrir. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios no destruyó al pueblo de Israel? Porque Él veía la sangre del Cordero puesta ahí, ¿no? Entonces, si estamos con Cristo, no seremos avergonzados porque nos va a cubrir, nos va a limpiar, nos va a perdonar y nos vestirá de gala, además, para estar presentables delante del Padre. Entonces, la iglesia tiene un testimonio que dar de la palabra de Dios. La iglesia tiene un paradigma divino, un punto de vista divino. Nuestro punto de vista, nuestro paradigma es el paradigma y el punto de vista de Dios sobre el matrimonio, sobre la relación entre hermanos, sobre los gobiernos, sobre todo lo que nos rodea, todo lo que implica todo, nuestra vida y el mundo. Nuestro paradigma es el paradigma de Dios. Ese es el paradigma que tiene la iglesia, ¿no? Entonces, el espíritu en el que anduvo el Señor Jesucristo, mis hermanos, fue el mismo espíritu en el que anduvo Pablo, el mismo espíritu en el que anduvo Timoteo y muchos más discípulos y apóstoles, porque el espíritu es la corriente de Dios. Que yo te comencé hablando de esto al principio, ¿no? Dios nos ha hablado por un mismo espíritu a todos, los antiguos y los modernos y los menos antiguos y los que siguen después. Es un solo espíritu. Él es la corriente de Dios. El espíritu es el que nos comunica lo que Dios es. El espíritu es lo que nos comunica todo lo que Dios hace. Y como ese espíritu del Padre y del Hijo, mis hermanos, es el espíritu de la Trinidad. Entonces, es Él el que puede mostrarnos a Dios. Él es el que nos puede a nosotros iluminar y es el que nos puede avergonzar también a nosotros. Fíjate, el Señor ascendió, acuérdate que Él vivió 33 años y medio aquí en la tierra, no 33 años y medio. Vivió aquí en la tierra y ascendió, recibió el libro
de los 7 sellos, abrió el libro, derramó el Espíritu Santo, envió a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, para perfeccionar a la iglesia para la obra del ministerio. O sea, envió a la iglesia. El evangelio, mis hermanos, ha estado cabalgando, llevando a las personas el Espíritu de la verdad y el Espíritu del Señor, el Espíritu de verdad. Les ha estado llevando el Espíritu del Señor y eso ha estado cabalgando desde que el Señor derramó su Espíritu sobre su gente. Pero ese no es el único caballo que cabalga. ¿Te acuerdas cuando hablamos del Apocalipsis? Porque si la gente no quiere de verdad, dice la palabra, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, esto está en 2 Tesalonicenses 2:10, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y sería algo muy terrible si nosotros menospreciamos la verdad. Sería algo terrible, porque muchos al menospreciar la verdad caen en este espíritu de mentira que va también cabalgando ahí, ¿no? Solamente quedaría la mentira. Y las personas entonces son entregadas a esta mentira porque adoran la mentira y aman la mentira más que a Dios. Su Dios es la mentira y sabemos quién está atrás de esto. Pero ahí está ese poder engañoso también que Dios permite para todo aquel. Si te gusta la mentira, amas la mentira, bueno, ahí te va, pues, ámala, adórala como la quieres adorar. Pero debemos salirnos de esa situación nosotros. Las personas son entregadas a ella porque la adoran y la aman más que a Dios. La hacen su ídolo. ¿Sabes por qué? Por sus propios intereses. Ahí le vamos a dejar. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias por Jesucristo, Señor. Te damos gracias porque tú en un tiempo has contendido con nosotros y por tu gracia y tu misericordia, Señor, hemos vuelto nuestro corazón a ti. Ayúdanos a hacer la propuesta para esta tierra. Ayúdanos a tener entendimiento, Señor, y a consagrarnos cada día a ti, Señor, para ir profundizando más y que tú vayas quitando y puliendo nuestras vidas hasta el día de Jesucristo que tú tienes preparado. Bendice a tu iglesia, Señor. Síguela preparando. Líbranos del mal. Líbranos de las enfermedades, Señor. Líbranos de la diabetes, de los infartos, del cáncer. Líbranos del mal, Señor, del COVID-19. Líbranos de todo lo que en el mundo hay, Señor. Padre, te pedimos largos días sobre la tierra. Indícanos cómo tenemos que hacer para vivir largos días sobre la tierra, pegados a ti, Señor. Y tú seas glorificado en tu iglesia. Que tu iglesia sea, Señor, una propuesta de un paradigma distinto al que el mundo tiene. Gracias en el nombre de Jesucristo por tus bondades y tus misericordias. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos la siguiente vez. Bye.